En la iglesia. 9:36 de San Mateo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Observan? La Biblia dice que Jesús vio al pueblo y sintió compasión del pueblo, porque andaba la gente como ovejas que no tenían pastor. Aquí está la necesidad de un pastor dentro de la iglesia o de los pastores que Cristo deja dentro de la iglesia. Y como ve la necesidad del pueblo, la necesidad que Jesús vio no era de comida, la necesidad que Jesús vio no era de dinero, la necesidad que Jesús vio era un pueblo que andaba como oveja sin pastor. Ante esa necesidad, Jesús pone el remedio. Mateo 10:1, ahí mismo. Mateo 10:1, pone el remedio. Óiganlo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. ¿Lo captan? Como el pueblo andaba como ovejas sin pastor, llamó a 12 discípulos. Y aquí pongan la lupa. Hoy traje la lupa grande. Pongan la lupa. Llamó a 12 discípulos. ¿Y qué pasó? Les dio autoridad. ¿Lo vieron? ¿Qué le dio a los discípulos? Les dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad? ¿A Petronilo? ¿A Pánfilo? ¿A cualquier persona? ¿O a 12 discípulos que él eligió, llamó, escogió y envió? Aquí no dijo cualquiera, el que quiera, el que le venga en gana, o el que tenga más alabia, el que pueda hablar más, vaya y usted se nombra a usted mismo pastor y yo lo envío con la autoridad. No, aquí dice que los que Jesús llamó, que fueron 12, los discípulos eran muchos, los hombres que estaban allí eran muchos, pero él eligió 12 y lo más importante que hay que resaltar es que les dio, ¿qué les dio? Autoridad. Subrayen eso. ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos? Autoridad. Por eso ustedes no se van a casar con Petronilo o con Pánfilo, sino con un pastor que Cristo haya dejado en su iglesia que tenga autoridad. Porque cuando Cristo vio a un pueblo que andaba como oveja sin pastor, entonces le deja los pastores que tengan autoridad. Y ahí es entonces cuando ustedes escuchan a las sectas. Los protestantes dicen, aleluya, gloria al Señor. Pues esa es nuestra iglesia. Porque en la iglesia de nosotros donde hay pastores. Y la gente dice, oh sí, que es verdad, eso es cierto. Ya va, no hemos terminado. Va. Porque ahí dice que eran de sus discípulos 12 y le dio autoridad. ¿Y dice para qué? Pero ojo, hay algo que no tienen los protestantes y que la Biblia lo dice. Esos pastores no son los pastores protestantes, como lo sabemos. A ver, atención, sigan y yo les muestro. Autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles. Aquí viene, atención, con lupita, ahora con lupita. Los nombres de los 12 apóstoles. La lupa, a ver. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón. Ya va. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Otra vez. Primero. Observen algo. Los pastores de la iglesia de Cristo tienen un pastor que va a estar de primero. Son 12. Pero dentro de los 12 hay uno que es el primero. Se llama la primacía. El primero dentro de los pastores. Adivinen quién es. Escúchenlo. Primero Simón, llamado Pedro. No es cualquier pastor. En la iglesia donde Cristo dejó los pastores,
¿Cómo sabemos que es la iglesia católica y que no son los protestantes? Porque en los protestantes cualquier tonto agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y dice: yo soy pastor, aleluya, gloria al Señor. Anoche tuve una revelación y el Señor me dijo: Pánfilo, funda una nueva iglesia. Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Jesucristo, cuando nombró los pastores en la iglesia, y está escrito, puso en primer lugar a Pedro y luego los demás. Primero, Pedro. Eso se ha mantenido a lo largo de la historia. Yo tuve la oportunidad de ir a Roma estos días y fui a la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, donde estaban los papas, desde el primer papa hasta el último papa. La foto estaba el nombre, la fecha de cuándo, hasta cuándo fue papa dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay uno encargado de todos. Primero, Pedro. Entonces no son las sectas protestantes que no están dentro de esa iglesia donde Cristo dejó los pastores que sí tienen autoridad. Y ahí es entonces cuando Jesús dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cuándo lo une Dios? Cuando cualquier persona agarra a una pareja y le dice: yo lo declaro marido y mujer. No, cuando un pastor de Cristo, donde está Pedro en primer lugar, con la autoridad que le dio Cristo, santifica su hogar, bendice esa familia. Entonces ahí sí es un hogar del que dice Cristo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues bien, cuando esa persona tiene autoridad, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, cuando esa persona tiene autoridad, entonces dice la Biblia que es un representante de Dios, un embajador de Dios, y es como si Dios mismo hablara, actuara por medio de él. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Óiganlo. Así que somos embajadores. Como tenemos la autoridad, le dio autoridad, entonces somos embajadores. En nombre de Cristo. Representante de Cristo, que llamó a los que Él quiso y le dio autoridad y puso a Pedro de primero. Entonces, ¿qué somos? Embajadores. ¿Por qué ustedes te vienen a casar en la iglesia católica y no en una iglesia protestante? Porque en la única iglesia donde están los embajadores que tienen autoridad por Cristo es la iglesia católica. Somos los embajadores de Cristo. Y por nuestro medio, escuche, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara, actuara, hablara por medio de nosotros. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice, 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dice San Pablo, colaboradores de Dios, colaboradores suyos. Y en este momento especial somos colaboradores. Aquí ustedes ven a los ministros revestidos en nombre de Dios, colaborando en la santificación del hogar, santificación de esta pareja. Y voy a tratar de mostrarles a ustedes por qué ellos hoy se están casando si vivían muy bien. Son una pareja, cada uno espectacular, se aman, por eso están aquí. ¿Para qué se tenían que casar? Tienen su trabajo, tienen su casa, tienen su familia, tienen sus hijos. ¿Para qué se casan? A lo mejor, ¿cuántos años tenían ustedes viviendo? ¿Cuántos? ¿5, 10, 20? ¿Ustedes? ¿10? ¿Ustedes? ¿Juntos, viviendo juntos? Ya ni se acuerdan, como 50, ¿no? Bueno, observen ustedes. 20, 10 y pongámosle que otros 20. Y cualquier persona le dice: ¿y ustedes para qué se casan?
Han vivido tanto tiempo así, viven feliz, no hay necesidad de casarse. Ya tienen sus hijos, ya lo tienen todo. Pero le voy a mostrar por qué ellos toman la decisión de casarse. Porque Jesucristo en San Mateo capítulo 7, versículo 24, presenta dos clases de personas: los que construyen sobre roca y los que construyen sobre arena. ¿Quién construye sobre roca? ¿Y quién construye sobre arena? Y les invito a que presten atención, que los dos construyen, los dos forman un hogar, construyen un hogar, una familia, pero unos construyen en roca y otros construyen en arena. El que construye en roca, el hogar se mantiene hasta la eternidad. El que construye sobre arena, el hogar se derrumba. Cuando vaya a la eternidad, se perdió todo. Escúchenlo, Mateo 7:24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Escucharon? No escucharon. Otra vez. A cualquiera, pues, Cualquiera de ustedes que me oye estas palabras que oigan las palabras de Cristo, su palabra. y las pone en práctica. Atención, atención. No se quedan como solo oyentes olvidadizos. La ponen en práctica. Lo compararé ¿Con qué lo compara? a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay hombres prudentes que construyen su hogar, su familia sobre roca. Miren que no se destruye el hogar. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. No cayó. Esto significa que cuando le llegue la pelona, no se destruye todo, no se acaba todo. Pero hay otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Faltaba todavía un pedacito. Pero a cualquiera que me oye estas palabras. Atención. Atención, atención. Información de última hora. Cualquiera de ustedes que escuche estas palabras Y no las practica. y no las ponga en práctica porque dice, ¿a mí qué me importa? La Biblia ya pasó de moda. Yo me declaro ateo. Yo soy católico, pero a mi manera. Y no la ponga en práctica. Lo compararé ¿Con qué lo compara Dios? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Con qué lo compara Dios al que no quiera practicar la palabra de Dios? a un hombre insensato A un hombre insensato, bárbaro. que edificó su casa sobre la arena. Edificó, tiene un hogar, una familia, unos hijos. ¿Pero dónde edificó? ¿Sobre qué? La arena. Y cuando le llegue la pelona, Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa ¿y qué pasó? y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Esta pareja que ustedes ven aquí, hoy, al escuchar la palabra de Dios, decidieron ponerla en práctica para no construir sobre arena como un insensato y que cuando le llegue la pelona, la ruina le llegue a su vida, sea un desastre. Tomaron la decisión de practicar la palabra de Dios para construir sobre roca. Señor cura, ¿y cómo sé yo que la palabra de Dios la están practicando estas parejas? ¿Cuál es el problema de cómo ellos estaban viviendo antes a cómo están viviendo ahora? Fácil y sencillo. Miren Hebreos capítulo 13, versículo 4. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, va a hablar sobre las parejas. Y ustedes van a observar que habla del matrimonio, esto que ustedes están viendo hoy, y que habla de lo que ellos vivieron antes, que era la fornicación. Ustedes van a ver que hay tres maneras de tener sexo. Una, matrimonio. Dos, fornicación. Tres, adulterio. Véanlo con la Biblia. Y si no está en la Biblia, no me crean.
3 maneras de tener sexo. 1, matrimonio. 2, ¿cómo que le dije? Fornicación. 3, adulterio. Vean, ¿y cuál es el que Dios quiere? Lupita, por favor. El que quiera ver con sus ojos y el que quiera oír con sus oídos, aquí está la palabra de Dios para que aprenda a construir sobre roca. Atención. Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué es lo que Dios pide para todos? Otra vez, que no escucharon, otra vez. ¿Qué es lo que Dios pide para todos los creyentes? Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Honroso sea en todos el matrimonio. Dios pide que todos deben tener el matrimonio como algo honroso, maravilloso, fantástico, querido por Dios, honroso. Nadie debe faltar al matrimonio. Ellos están dando el paso. Están cumpliendo la palabra de Dios para construir sobre roca. ¿Cuál palabra de Dios? Aquella que dice, honroso ha de ser el matrimonio. Y al encontrar en la Biblia que honroso ha de ser el matrimonio, se dieron cuenta que hasta ahora estaban viviendo en pecado y que de ahora en adelante van a hacer la voluntad de Dios. Honroso sea para todos el matrimonio. Ahí está la primera forma de tener sexo. La primera forma de tener sexo, el matrimonio. Y eso es honroso, eso no es deshonra. ¿Y qué es la deshonra? ¿Y qué es lo que es malo? Paren la oreja. Atención, atención. Nadie se lo va a decir a ustedes en ninguna parte. Escúchenlo, por favor. Atención. Honroso el matrimonio. Ahora. Ajá. Ahora vean los fornicarios o los adúlteros. Vamos, con los fornicarios. Pero a los fornicarios. A los fornicarios. ¿Qué eran fornicarios? Estas parejas sin casarse, ¿cómo estaban viviendo? Fornicación. A los fornicarios. Y a los adúlteros. Otra manera de tener sexo. Una, fornicando, o sea, teniendo sexo sin ser casados. 2, adúlteros, o sea, fueron casados pero están con otra pareja, que no es la suya. A los fornicarios y a los adúlteros, repítalo. Pero a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Qué pasa? Cristianos, oigan la palabra de Dios, pónganla en práctica. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El cura no lo va a juzgar, la iglesia no lo va a juzgar, los va a juzgar Dios. Cuando estos hermanos encuentran la palabra de Dios que dice honroso sea el matrimonio, a los fornicarios estaban viviendo en fornicación, dijeron no, hasta aquí llegamos. Queremos santificar el hogar, queremos construir un matrimonio honroso. Queridos hermanos del mundo entero que me escuchan, el mundo de hoy propone sexo a la libertad. Se llama libertinaje sexual. Novios con derecho, amigos con derecho, las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, sin ningún compromiso, y háganlo libremente. Tienen el permiso de los gobiernos del mundo, pero no tienen el permiso de Dios. Y los jóvenes y los no jóvenes están viviendo eso sin importarle la palabra de Dios para construir sobre roca, y están construyendo una vida desdichada sobre arena por no creer en la palabra, por no practicar la palabra, y prefieren vivir en fornicación, que significa arrejuntados. San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1, a San Pablo le preguntan sobre la vida de pareja y la vida de soltero. A ver, ¿qué hacemos? Si somos seres sexuados, ¿me voy a quedar solo y no voy a tener sexo? Y San Pablo habla y dice las cosas en criollo. Escúchenlo, vamos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Acerca de lo que me habéis preguntado. Le preguntaron a San Pablo por escrito y él va a responder. Vean la respuesta que da San Pablo a la pregunta de qué hacer con el sexo. Si una mujer es sexuada, un hombre es sexuado, ¿qué hacer con el sexo?
¿Qué dice Pablo? Digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué dice la Biblia? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ah, bárbaro. Todo lo contrario a lo que dice el mundo. Pero dice la Biblia, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quedarse solo. No calarse esa cuaima. Para toda la vida. Bueno le sería al hombre quedarse solo. Y de una vez, claro, la gente va a revirar, la gente se va a alborotar, la gente se va a ir en contra. Bueno, San Pablo, ¿qué pasa? ¿Y es que qué? ¿Acaso nosotros somos de hierro, no vamos a sentir? Entonces San Pablo da el paso y explica, oigan, Sin embargo, para que no lo agarren a piedra, por causa de las fornicaciones, sin embargo, vean, por causa de las fornicaciones, para que el hombre no tenga sexo sin ser casado, fornicación, ¿qué aconseja Pablo? Es mejor que el hombre esté solo, no tenga mujer. Pero por causa de la fornicación, o sea, tener sexo sin ser casado, ¿qué propone Pablo? Atención. tenga cada uno su propia mujer. Tenga cada uno su propia mujer. Y esa propia mujer no significa arrejuntado o casado solamente por lo civil. Significa en santo matrimonio como Dios lo mandó. Y cada mujer, Y tenga cada una su propio marido. aquí no habla de las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. No, señor, aquí habla cada hombre tenga su mujer. Ese es el plan de Dios. Y cada mujer tenga su marido. Ese es el plan de Dios. Pero ojo, ¿y es que acaso no estaban cumpliendo ellos esto que dice la Biblia? Cada hombre tenga su mujer. Ahí la tiene al lado. ¿Para qué casarse? Porque más adelante en el versículo 39 del capítulo 7 de Primera de Corintios explica cómo se tiene esa mujer. ¿Arrejuntado? ¿Casado por lo civil? ¿O como manda el Señor? Vamos a ver. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera. Que la mujer casada, cuando se le muere el marido, queda libre para casarse con quien quiera, con el hombre que quiera. Pero hay una condición. Vean la condición, vean lo que significa santificación de hogar, vean lo que significa matrimonio por la iglesia. Después de que dice, se puede casar con quien sea, aclara otra vez, puede casarse con cualquiera, ¿cómo es? Pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, Ahí viene, con tal que sea en el Señor. con tal, Que sea en el Señor. con tal, Que sea en el Señor. subráyenlo. Usted no se puede casar con que usted quiera simplemente arrejuntado por lo civil. Debe ser En el Señor. como el Señor manda, como el Señor quiere, como el Señor ha autorizado a sus ministros para que usted tenga santo matrimonio. El mismo San Pablo ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 18 y 19, escuche lo que va a decir San Pablo. Hay personas que no están de acuerdo con eso. Y San Pablo lo sabía. Y como San Pablo lo sabía, habló en criollo para que el que crea, el que quiera creer lo crea y el que no lo quiera creer no lo crea. ¿Qué dice San Pablo? Escuchen. Huid de la fornicación. Ya va, que no agarre la lupa. Despacio, hermano, despacio. Oigan, Huid, otra vez. huid, ¿Saben qué significa huid? Significa huyan, huyan, huyan. ¿De qué? huid de la fornicación. ¿De qué hay que huir? De la fornicación. ¿De qué hay que huir? De la fornicación. ¿Por qué estos hermanos se están casando? Porque están huyendo de la fornicación, que llevaban 10, 20 años en fornicación y ahora están huyendo de la fornicación al matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, huyan de la fornicación.
Pero no solamente se lo dice a ellos, se lo dice a los novios que están teniendo sexo, a los amigos que están teniendo sexo, se lo dice a los que están casados por lo civil, huyan de la fornicación. Se lo dice a aquellos que dicen los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, huyan de la fornicación. Eso es un pecado, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es un pecado. Cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero el de la fornicación, Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, que lo oiga el mundo entero, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Siga. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no pueden vivir arrejuntados? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y usted puede casarse y tener sexo en el hogar, en un hogar santo, santificación del hogar. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Repítalo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Siga. El cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro. Atención a lo que viene. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay que darle la gloria a Dios, no solo en espíritu. Hay que darle la gloria a Dios también con el cuerpo, haciendo lo que Él manda. ¡Ah, caramba! Entonces la palabra de Dios nos está mostrando cómo es que Dios quiere que huyamos de la fornicación y seamos capaces de llegar a la obediencia de la palabra de Dios. Miren, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Dios nos invita a ser santos, que es lo que se llama santificación del hogar. Y dice Dios que algo que nos impide ser santos es la fornicación. Y dice Dios que el que está en la fornicación se parece a aquel hombre y Jacob y ¿cuál era el otro? Esaú. Esaú, que vendió la bendición de Dios y después se lamentó. ¿Y por qué la vendió? Por un plato de lentejas. Y dice que así como Esaú, por comerse, saborearse un plato de lentejas, así la persona que fornica por saborear el sexo se pierde la gracia de Dios como Esaú. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero óiganlo, por favor, óiganlo. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La paz con todos y la santidad. ¿Qué tenemos que buscar? La paz con todos y la santidad. Siga. Sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, ya está claro. Vamos a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ojo, ¿qué es lo que impide la santidad en primer lugar? Escuchen. Que no haya ningún fornicario. Si queremos llegar a la santidad, otra vez. Que no haya ningún fornicario. Por eso estos hermanos tomaron la decisión de santificar el hogar, porque dice la Biblia, busquen la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Porque los fornicarios, otra vez, que no haya ningún fornicario, que no haya entre los cristianos, entre los creyentes, ningún fornicario, ninguno que viva rejuntado, casado por lo civil, novios con derecho, amigos con derecho, o las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Eso lo prohíbe Dios y eso nos hace perder la santidad. Dice entonces el Señor, busquemos la santidad y que no haya ningún fornicario. Repítalo. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú. Como Esaú. Atención. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué le pasó a Esaú? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Compara el sexo con las ganas de comer. Esaú tenía ganas de comer y dijo, ese plato de lentejas está rico, eso no me la pelo yo. Y cayó en la trampa. Por un plato de comida, por tener sexo con esa persona,
perdió la primogenitura. Es lo que se pierde el hombre o la mujer que no obedece a la palabra de Dios y vive haciendo con su cuerpo lo que le da la gana, entregando su cuerpo como si fuera cualquier cosa que se hace negocio o se vende o se compra. En el mundo en que vivimos pareciera que es algo normal. Pero si ustedes vinieron a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, es para oír qué es lo que Dios quiere. Habrá algunos que no les guste, que no estén de acuerdo. No se trata de eso, se trata que dice la Biblia. Repítalo. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Atención a lo que viene. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ah, bárbaro, por desobedecer a Dios, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Se lo traduzco en castellano. La persona que vive arrejuntada y que no toma la decisión de casarse, le va a llegar la muerte y lo va a encontrar en ese pecado. Y no va a tener oportunidad de arrepentimiento. Y la ruina y la desgracia será grande. Las novias me llegaron media hora, ¿no? Media hora más nos falta. Se la voy a perdonar porque... Bueno, se la voy a perdonar porque Ronaldo no tiene la culpa, ¿verdad? No, y que el padre me dijo que no, que te diera compasión de él. Vamos a tener compasión del padre. Va, voy a terminar. El Señor Dios no quiere que el hombre esté solo. El Señor Dios quiere que el hombre esté acompañado y tenga a su pareja y forme un hogar. Y allí, en ese hogar, van a formar una familia como Dios quiere. Pero que ese matrimonio no es hasta que se pongan bravos. No. Es hasta que la muerte los separe. San Mateo capítulo 19. Vamos al versículo 3 en adelante. Jesús va a hablar del matrimonio. Y como los hombres son machistas y no les gusta de a una mujer sino de varias, y le dijeron al Señor, Señor, y si yo me caso y resulta que ya me cansé de esa, ¿puedo botarla y cambiarla por 2 de 15? Y el Señor le dijo, no, así no es. Pero así era antes. Y el Señor le dice, no, no era antes. Cuando Dios lo creó hombre y mujer, no era así. Eso fue después. Pongan cuidado. San Mateo capítulo 19. Vamos a leerlo desde el 3. ¿Qué dice el 3? Entonces se le acercaron los fariseos. Ajá. Con la lupita. Entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueados, querían repudiar a la mujer, tirar a la mujer. Cuando ella me deje la comida sin sal, la boto y me busco otra. Cuando ya no la vea que ya está perdiendo la figura, la boto y me busco otra. Cuando ya vea que le está saliendo arruga, la boto y me busco otra. Así hablaban los fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Me imagino que aquí no hay de esos. Me imagino. Otra vez, los fariseos. Tentándolo. No, los fariseos, el nombre de los fariseos. Se le acercaron los fariseos. Los fariseos que piensan así. Miren cómo piensan los fariseos. Los fariseos tentándolo y diciéndole, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y atención, atención. Escuchen, ¿hasta cuándo están ustedes casados? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dijo Cantinflas, he dicho caso cerrado. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Queridos hermanos que están contrayendo santo matrimonio, hay hombres afuera que piensan que sí se pueden divorciar.
La Biblia dice, lo que Dios unió, nadie lo puede separar. De modo que ustedes se van a casar para toda la vida. Y no digan como aquello, ¡ay, qué miedo! No, ¡qué alegría que tengan una compañera para toda la vida! Una persona que los atienda, que le brinde todo el cariño, todo el amor, toda la ternura, que le regale también unos hijos, que usted pueda vivir toda una vida con una compañía, su media naranja. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! ¿Que tienen errores? Ah, oh sí. Hombres, ustedes no se casaron con la mujer perfecta. Quítense esa idea. Esa mujer no existe. Mujeres, ustedes no se casaron con el hombre perfecto. Quítense eso de la cabeza. El hombre perfecto no existe. Hombres, ustedes se casaron con una mujer que tiene errores, pero que tiene virtudes, cualidades. Se casaron con una mujer que también es pecadora, como tan pecador es usted, que necesita del perdón como usted también lo necesita, que necesita de una mano amiga cuando se caiga, como usted necesita de una mano amiga cuando usted se caiga, porque nadie necesita tanto de la mano amiga como cuando está caído. Mujeres, ustedes no se están casando con el hombre perfecto. Tienen sus errores, sus defectos, y son pecadores. Y deben tenerlo claro. ¿Y qué dice Dios ante esa realidad? Da una medicina, un remedio, o dos. Uno se llama el perdón. Y dos, el amor. Porque el que ama es capaz de perdonar. Y el que perdona recibe el perdón de Dios también para su vida. Algún día, tarde o temprano, su esposa se va a equivocar, su esposo se va a equivocar. ¿Qué vas a hacer? ¿Votarlo? No, perdonarlo. El mundo nos engaña, el mundo nos dice, es que no se puede equivocar. Búsquenme uno a ver que no se equivoque, búsquenmelo. O una mujer que no se equivoque, búsquenmela. Esa no existe. Pero viven engañados. A nosotros nos enseñaron mal, nos enseñaron que papá no se podía equivocar, que mamá no se podía equivocar, que mi esposa no se podía equivocar, que mi esposo no se podía equivocar, que mi hermano no se podía equivocar, que mi hermana no se podía equivocar. Error, error, error. Eso no es así. La verdad verdadera es que todos nos equivocamos. ¿Y qué hacer? Sencillo. Es de humanos errar, pero es de cristianos corregir el error y pedir perdón. Y es de cristiano perdonar. Así se construye un hogar. Así podrán llegar hasta que la muerte los separe. Y nunca olviden que el amor no es sentimentalismo. Sentimiento. Quítense esa idea de la cabeza. El amor no es sentimiento. ¿Saben qué significa sentimiento? Sentí, de sentir. Y miento, de mentir. Me miento por lo que siento. Ay, es que yo siento. Eso se llama sentimiento. Se está engañando. El amor no es sentimiento, porque te engañas, se está mintiendo. El amor es la capacidad de entrega, de sacrificio, de buscar el bien del otro. Eso es amor. Dijo Cristo el Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que muriese en la cruz por nosotros. Hombres, ¿saben cuándo aman ustedes a su esposa? Cuando hagan un sacrificio por ella. Cuando sean capaces de perdonarle cualquier error que cometan. Esa es la prueba más clara del amor.